Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos, que miércoles a miércoles están pendientes de las enseñanzas que tu amigo y hermano Pastor Isidro Romero te trae. Este día miércoles aquí estamos para compartir un tema más, para compartir una enseñanza, para compartir esas instrucciones de parte de Dios para nuestra vida. Decía el rey Salomón en uno de los proverbios: el pueblo de Dios perece, decía, por falta de conocimiento. En muchas ocasiones estamos llevando una vida de desgracia, si le queremos llamar así. Estamos llevando una vida de miseria, no lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Pero no es porque tengamos un Dios que es malo, no es porque tengamos un Dios el cual no esté pendiente de nosotros. Es simplemente porque a veces no tenemos el conocimiento necesario de lo que Dios demanda de nosotros. Y a raíz de que no cumplimos con lo que Dios demanda de nosotros, entonces es que las promesas de Dios no se cumplen en nosotros. Pero antes de entrar en el tema, siempre hay que poner en las manos de nuestro Padre Celestial cada evento que realizamos. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios que está en los cielos, en esta preciosa mañana, Señor, que usted hoy nos ha regalado, venimos ante su presencia, Señor, con esa mentalidad y ese corazón dispuesto para poder hoy, esta mañana, acatar y escuchar ese llamado que usted nos hace. Padre, quiero ponerme en sus manos para que en este momento usted tome control completo de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis acciones, de todo mi ser, Señor. Espíritu Santo, le cedo control. Pero también, Espíritu Santo, le pido, le suplico que en este momento cada persona que nos está sintonizando, cada persona, Señor, que ha recibido el enlace, en este momento aparte este tiempo para usted, este tiempo tan precioso, tan especial, en el cual usted nos va a hablar a nuestras vidas. Prepare ese corazón, Señor, para que la semilla en este momento caiga en tierra fértil y se pueda multiplicar. Que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón y nos haga reflexionar. Porque es que hoy en día, como hijos de Dios, no estamos disfrutando de las promesas de la Biblia. Señor Jesús, tome control de este canal, tome control de las redes sociales, tome control de todo lo que tiene que ver con la transmisión de este mensaje para que pueda llegar hasta lo último de la tierra. Se lo pido y se lo suplico en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. En la parte de abajo allí de su televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número personal. Si al final del programa usted desea que se ore por usted, solo mande un mensajito. No dentro del canal, aquí en medio de la enseñanza, llamadas no recibo, pero sí mensajitos. Y si no lo leo acá, lo leo ya en mi casa o en la privacidad de mi oficina, y allí yo puedo orar por esa necesidad que usted tiene. Así es que ahí le queda el número para que usted pueda escribir, pueda solicitar si desea hablar. En esta mañana, como todos los miércoles, yo traigo una enseñanza sacada y basada de la Biblia. Te traigo una enseñanza en la cual trato la manera de confrontar nuestro diario vivir con lo que la Biblia ordena que nosotros debemos de hacer. No vengo a imponerte mi doctrina, no vengo a imponerte mi creencia, mi religiosidad, sino que vengo a ponerte un panorama tal cual la Biblia lo habla y lo menciona. Y esta mañana traigo un tema el cual
yo le he llamado el compromiso y la responsabilidad. Mira, son dos temas, pero que uno viene amarrado al otro. Y compromisos y responsabilidades hay de diferente índole. Hay compromiso de parejas, hay compromisos de negocios, hay compromisos familiares, hay compromisos con los amigos, compromisos de trabajo, hay diferentes, y cada uno de ellos requiere de una responsabilidad a cumplir después que tú has adquirido el compromiso. Pero como este programa, este tema que nosotros tenemos los días miércoles es 100% espiritual y tiene una relación 100% con Dios, entonces el tema lo vamos a trasladar al ámbito espiritual. Y ahora quiero hablar del compromiso y la responsabilidad para con Dios. Mira, la mayoría de nosotros, por no decir un 100%, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siempre venimos con un cargamento bien pesado. Si tú te tomaras el tiempo en hacer una encuesta en tu iglesia para ver cómo llegó cada miembro a esa iglesia, a tu ministerio, te vas a dar cuenta que la mayoría, si no llegaron con problemas económicos, llegaron con problemas de salud, llegaron con problemas familiares, llegaron con diferentes tipos de problemas. Y en el momento que llegaron al ministerio, a la iglesia, se les presentó un panorama que había un Dios que les podía ayudar a salir. Se les planteó que había un Dios que era la solución a su problema, a su necesidad. Pero también se les dijo que había que adquirir un compromiso con ese Dios para que ese Dios pudiera actuar. Y el primer compromiso lo encontramos allí en Juan 1:12. Cuando la palabra de Dios nos indica y nos dice: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El primer compromiso, el primer trato que tú hiciste cuando llegaste a esa iglesia a la cual hoy estás, a la cual hoy sirves, fue que te comprometiste a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo hiciste eso? Le levantaste las manos, le abriste tu corazón, hiciste el paso de Romanos 19, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú hiciste ese pacto de abrir tu corazón, confesaste tu debilidad, tu pecado a Dios, y dice la palabra de Dios que Él agarró tus pecados y los lanzó a lo más profundo de la mar para no acordarse de ellos. Todos llegamos así a los pies de Cristo Jesús, unos con cargamentos más grandes, otros con cargamentos más pequeños, pero todos llevábamos problemas para que Dios nos resolviera. Y en medio de la tribulación, en medio del problema, nos comprometimos con Dios a serle fiel, a serle obediente, nos comprometimos a servirle. Yo no sé el compromiso que tú adquiriste en ese momento para con Dios, pero a partir del momento que tú adquieres el compromiso, tú tienes una responsabilidad, que ya la responsabilidad no es de Dios, ya es tuya. La responsabilidad ya es mía, de cumplir con ese trato o con ese compromiso, con ese pacto que yo hice en ese momento con Dios. Y creo que si hasta el día de hoy tú sigues en ese ministerio, tú sigues en esa iglesia, tú le sigues sirviendo a Dios, es porque de alguna manera Dios respondió a aquella petición que tú en su momento llevabas. Pero ahora viene la pregunta: ¿estás cumpliendo tú con el compromiso que adquiriste en ese momento con ese Dios? ¿Has tenido la responsabilidad de ser fiel a ese pacto que un día hiciste con Él? Porque ese es el problema de hoy en día de muchos de los hijos de Dios,
En el momento de la angustia, de la desesperación, es fácil adquirir el compromiso. Si nos vamos al ámbito secular, cuando tú tienes ese problema de deuda, cuando tú tienes ese problema de necesidad laboral, cuando tienes esa necesidad de que alguien te ayude, llegas con una actitud de humildad, con una actitud de sencillez, con una actitud de sumisión para que aquella persona o aquella identidad te pueda ayudar a resolver el problema. Pero es allí que cuando mi problema fue resuelto, de repente se me olvida que adquirí un compromiso con aquella persona o con aquella institución que me ayudó a resolver mi problema. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Hoy en día, muchos de los hijos de Dios se nos está olvidando que un día firmamos un pacto con ese Dios, el cual solicitamos. Yo recuerdo hace más o menos unos 20 años atrás, 19, 20 años atrás, yo ya era un hijo de Dios, pero de repente tuve una necesidad muy grande, muy fuerte, al ver a una de mis hijas a la cual le dieron un diagnóstico muy duro, muy difícil. Cuando la llevamos donde el doctor dijo que a la niña le quedaban 15 días de vida. Mi hija en ese entonces tenía 6 años. Y yo recuerdo que en aquella angustia, en aquella desesperación, yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije a mi hija, doblemos rodillas y comprometámonos con Dios a que si Dios te da la oportunidad de vivir, si Dios te da la oportunidad de más años de vida, le vamos a servir hasta que Él nos lleve a su presencia. Eso fue hace aproximadamente unos 19, 20 años, porque mi hija hoy ya tiene 26 años. Y te puedo garantizar que tanto mi hija como yo, ese pacto, ese compromiso hasta el día de hoy, lo seguimos cumpliendo porque Él cumplió su promesa. El médico, cuando llegamos después a hacerle los siguientes exámenes, no encontró una explicación lógica cómo era que aquella hepatitis crónica, que mi hija ya no tenía un hígado funcional, de repente tenía un hígado renovado. Esas son las cosas que Dios cumple, que Dios hace. Pero, ¿qué hubiera pasado si con los años, al ver a mi hija saludable, se me olvida aquel pacto, se me olvida aquel trato? Como hoy en día te estoy hablando a ti, mi querido hermano, a ti que un día pactaste con ese Dios todopoderoso. Y quiero decirte algo, los pactos con Dios tienen que ser sí o sí, porque a Él no se le olvida. Mira qué interesante, quiero leerte esta porción de la Biblia, Deuteronomio 27, 9 y 10. Es aquí esta parte de la Biblia cuando Moisés y los levitas quieren hacerle ver al pueblo de Israel que ellos han adquirido un compromiso, un pacto con Dios y que si están dispuestos a cumplirlo o no. Y mira cómo se lee esta porción de la Biblia. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vuelvo a Juan 1:12. Cuando tú levantaste tu mano y recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, hiciste un compromiso, un pacto con Él. Y mira, hacer compromisos y pactos con Dios creo que es la manera más preciosa, más linda y más fácil de salir de los apuros. Porque Dios cumple. Y cumple de maneras en las que tú ni siquiera te imaginas que puedan
ser cumplidas. Dios da soluciones que suenan risibles. De repente, la respuesta a tu pregunta, a tu situación, llegó de donde tú menos te lo esperabas. A veces nosotros creemos que Dios va a bajar con una bolsa de dinero. A veces creemos que Dios va a bajar con una cantidad de médicos que te va a venir a hacer la operación o a dar aquella salud la cual tú estabas buscando. Pero no, Dios usa métodos que a veces son inexplicables para darte la victoria en esas batallas. Pero el tema de ahora no es tanto si Dios cumple o no cumple. El tema de hoy, esta mañana, es: ¿estás cumpliendo tú con esa responsabilidad que adquiriste allá con Dios cuando estabas pasando por esa situación difícil? Mira, aquí Moisés y los sacerdotes le hablan al pueblo de Israel claro, y le hablan directo. El pueblo de Israel venía de vivir una vida de esclavitud, venían de adorar ídolos, venían de una vida en la cual habían estado sometidos más de 400 años. Y cuando salen a la libertad hay que darles instrucciones, porque muchos de ellos creo que habían escuchado de Dios simplemente porque sus padres, sus abuelos les venían hablando, pero no habían disfrutado de ese Dios todopoderoso porque vivían y nacían en la esclavitud. Pero Moisés viene y les habla y les dice: guardar silencio y escuchad, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová. Esas palabras son las que yo quiero hoy manifestarte. Tú eres pueblo de Dios, pueblo escogido, adquirido, nación santa. Tú eres algo especial. Por lo tanto, si estás apartado, si ese compromiso que un día hiciste hoy no está en ti, lo has hecho a un lado, porque los afanes de esta tierra, de este día, del diario vivir, te están consumiendo. Déjame decirte que esos afanes, tarde o temprano, te van a traer consecuencias. Te van a pasar factura. Yo siempre tengo una frase muy bonita que me gusta repetirla a diario. No te enamores de la bendición. Enamórate del que da las bendiciones, que es muy diferente. Porque muchos de nosotros nos enamoramos de esa bendición. He vivido tantos ejemplos en estos 24 años de andarle sirviendo a Dios, de ver personas que llegan con lágrimas, destrozados, derrotados a los pies de Cristo Jesús, y hacen aquellos pactos, hacen aquellas promesas, pero cuando Dios los restaura, cuando Dios los bendice, cuando Dios les dio aquello lo cual llegaron clamando, de repente empiezan a poner las excusas que están siendo tan bendecidos que ya no tienen tiempo para servirle a Dios, que ahora tienen que cuidar aquello que Dios les ha dado, que ya no tienen tiempo para poder ir y adorar y glorificar a Dios. Ten cuidado con ese tipo de decisiones, porque nosotros un día dejamos de ser cualquier cosa y pasamos a ser hijos de Dios. Pero el ser hijos de Dios trae un compromiso. Y aquí lo hemos visto y dice: has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Quiero, mi querido hermano, que tú hoy hagas un alto en tu vida. Y quiero hablarte especialmente a ti, mi querido hermano, a ti que ya firmaste ese pacto con Dios, a ti que ya lo recibiste en tu corazón, a ti que ya lo viviste, que te deleitaste en ser un hijo de Dios, pero ahora te sientes alejado de Él. Mira, otra porción de la Biblia bien importante.
Josué 24, 14 y 15. Moisés ya había muerto y ahora el mando le pasaba a Josué. Pero mira qué interesante la mentalidad de Josué. Josué era uno de los jóvenes que había salido de allá de Egipto, de la esclavitud. Josué era el ente guerrero que Dios puso a la par de Moisés. Moisés era pacífico, Moisés era con mansedumbre, Moisés era aquel hombre el cual tenía la paciencia para lidiar con el pueblo. Pero Josué era el guerrero, era el entrenado de parte de Dios para defender al pueblo de Israel. Pero mira ahora las palabras que Josué dice al pueblo. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí viene lo interesante, y esa es la frase importante que yo quiero que tú tomes. Mira las palabras de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que trato de enseñarte con este mensaje, mi querido hermano? Que en muchas ocasiones nosotros flaqueamos con el compromiso que hemos hecho con Dios, porque vemos que el hermano, porque vemos que el servidor, porque vemos que el líder, su comportamiento es erróneo. Y entonces empezamos a querer justificar que yo también puedo cometer errores, que yo también puedo fallar, porque lo que está en mi entorno. Quiero darte una noticia esta mañana. El trato con Dios es personal. Ni tu pastor, ni tu líder, ni tus padres, ni tus tíos, ni tus abuelos, nadie van a entregar cuentas por ti ante Dios. Tú vas a entregar tus propias cuentas. Tú te vas a parar en el trono blanco ante Dios y ahí se te va a pasar ese video de lo bueno y lo malo que hiciste después de recibir a Cristo Jesús. Quiero darte una noticia. Lo que hiciste antes de recibir a Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios agarró esos pecados y los lanzó a lo más profundo de la mar para ya no acordarse de ello. Pero todo lo que hagas después de recibir a Cristo Jesús en tu corazón, sea bueno o sea malo, se está siendo anotado en un libro que se llama el libro de los Hechos. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, tu nombre es escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Y todo lo bueno y lo malo que tú haces después de recibir a Cristo Jesús es anotado en un libro llamado el libro de los Hechos. Allá arriba en los cielos. Y cuando todos lleguemos a la presencia de Dios, ya sea porque Él venga por su iglesia o porque nosotros partamos a su presencia, son las dos maneras de irnos de esta tierra. Una, cuando Él venga por su iglesia. Allá eso lo relata en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalonicense. Ahí le encuentra donde dice que la trompeta sonará en el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y aquellos, dice, que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y tendremos un encuentro en los cielos con Cristo Jesús. Pero esta mañana no es el tema del arrebatamiento, no es el tema de la salvación, es el tema del compromiso y la responsabilidad que cada uno de nosotros adquirimos en el momento que nos hicimos, que nos comprometimos a ser hijos de Dios. ¿Lo estás cumpliendo? Josué se le traspasó el mando de parte de Moisés y reunió al pueblo y les habló claro y les dijo: señores, ¿hasta cuándo van a seguir con esos pensamientos de esos dioses que nuestros padres le sirvieron allá en Egipto, al otro lado del río? ¿Hasta cuándo van a entender
que Dios mandó 10 plagas a Egipto, pero ninguna de esas nos tocó a nosotros. ¿Hasta cuándo van a entender que estábamos frente a un mar y Dios lo abrió para que nosotros pasáramos? ¿Hasta cuándo van a entender que cuando caminamos por el desierto llegamos a unas aguas que eran amargas, pero con solo tocar esas aguas con una vara, Dios las endulzó para nosotros? Josué le recuerda al pueblo de Dios, como hoy esta mañana yo te quiero recordar a ti, de cuántas Dios te ha librado, de cuántas Dios te ha sacado, cuántas veces llegaste derrotado a arrodillarte a los pies de Cristo y Él te dio una palmada y te dijo: hijo, no te preocupes, que aquí estoy contigo. Y de repente las ideas llegaron a ti y de repente la solución llegó a ti de ese problema que te estaba agobiando. Y hoy que ya tienes una cobertura económica, ahora que tienes salud, ahora que tienes familia restaurada, ahora que las cadenas de esos vicios ya se rompieron, te quieres olvidar de ese pacto que un día hiciste con Dios. He escuchado muchas veces de personas que me dicen: ay, pastor, es que Dios me dio un tan bonito trabajo, que mire, en ese trabajo, si yo me quedo trabajando horas extras, con 3, 4 horas extras que yo haga, gano más de lo que me pagan en el día completo. Es por eso que esa bendición yo no la quiero perder. ¿No te das cuenta que el enemigo conoce tu debilidad? ¿No te das cuenta que el enemigo simplemente te está poniendo un anzuelo con una carranada para arrastrarte? Porque justamente en ese lapso de esas horas que te quedas haciendo las horas extras, es el tiempo que Dios ha escogido para que vayas a tu iglesia, le alabes y le glorifiques. Y simplemente caemos en el juego del enemigo, que por esa poca bendición perdemos lo mucho que Dios tiene preparado para nosotros. Ay, pastor, mire, es que Dios me dio este carrito tan bonito para trabajar, que ahora ya no me queda tiempo para venir a la iglesia, porque justamente en el momento de los cultos, en el momento de las reuniones, es cuando más trabajo me llega. No caigan en ese juego, mi querido hermano. Acuérdate del compromiso que hiciste cuando llegabas a pie a la iglesia, cuando le clamabas a Dios porque no te querías mojar cuando salías y estaban cayendo las tormentas, porque tu medio de transporte era una bicicleta, pero ahora Dios te ha dado bendición y ya se te olvidó. No caigas en ese juego del enemigo. El compromiso y la responsabilidad es algo que yo día a día lo debo de recordar. Todas las mañanas debo de recordarme que soy un hijo de Dios, y por lo tanto, como soy un hijo de Dios, mi comportamiento debe de ser como un hijo de Dios. Mi manera de hablar debe de ser como un hijo de Dios. Mis actitudes tienen que ser como las de un hijo de Dios. Josué le recordaba al pueblo de Dios. Pero mira qué interesante lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, como dando a entender el grado que tiene que tener el compromiso. En Romanos 12, 1 y 12, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les dice estas palabras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo inicia esta porción de la Biblia. Así que, hermanos, te está hablando a ti y a mí, que ya hicimos ese pacto y ese compromiso. No está diciendo amigos, está diciendo hermanos, se está refiriendo al pueblo de Dios. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo. El primer paso para cumplir el compromiso es, mi querido hermano, que nosotros día a día
tenemos que trabajar por ser mejores. Esta frase la quiero repetir muchas veces. No te fijes en el gris de tu hermano para querer blanquear tu negro, porque eso pasa hoy en día. Para justificarme lo que no estoy haciendo bien, empiezo a señalar el pecado de mi hermano. Cuando Dios te va a pedir cuentas de tu pecado y no del hermano. Cuando Dios te va a pedir cuentas de tu actitud y no la actitud de Él. Pero hoy en día esa es la típica costumbre, que como el hermano lo hace, lo mío es más pequeño que lo de él. No nos justifiquemos de esa manera. No nos comportemos hipócritamente, queriendo escondernos que mi pecado es más leve que el del hermano. El compromiso que tú adquiriste con Dios no lo adquirió tu hermano, no lo adquirió el pastor, no lo adquirió el líder, no lo adquirieron tus padres, lo adquiriste tú con Dios. Por lo tanto, el responsable a cumplir con ese compromiso eres tú. ¿Lo estás haciendo? Porque el apóstol Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que la gente va a ver en nosotros. El primer evangelio que tú le vas a transmitir a las personas que no conocen a Cristo Jesús va de parte de tu testimonio. Escucho a diario de muchas personas que dicen: para ser cristiano como ese, mejor sigo en el mundo. Si un día, dicen, me convierto al cristianismo, quiero ser como el hermanito fulano, porque a él sí se le miran actitudes de que es un hijo de Dios. ¿En qué bando estás tú? ¿En que manejas una Biblia tamaño gigante debajo del brazo? ¿En que te puedes un repertorio de versículos bíblicos de memoria? ¿En que danzas y brincas en la iglesia y que te da golpes de pecho, pero tus acciones y tus actitudes en la calle, en la casa, en tu trabajo son todo lo contrario? Eso significa que ya se te olvidó ese compromiso de que tu cuerpo, tus actitudes tienen que ser agradables, santos. Santo no significa que vas a andar caminando todo el tiempo con la cabeza gacha. Santidad es que te apartas de las cosas que la Biblia relata que son malas. La Biblia relata que el adulterio es malo. La Biblia relata que es mala la fornicación. La Biblia relata que es malo robar. La Biblia relata que es malo mentir. La Biblia relata que es malo levantar falso testimonio contra los hermanos, contra el prójimo. La Biblia da las cosas que son malas, y ser santo es que yo me voy a apartar de esas cosas y voy a empezar a llevar una vida en rectitud para Dios. Perdóname que te hable así de claro y de directo, pero mis mensajes yo los trato de traer para que tú seas confrontado. Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice la Biblia, y su justicia. Y su justicia. La justicia es ese espejo espiritual en el cual tú te tienes que parar día a día y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Por qué cuando invito a una persona a que vaya a la iglesia? ¿Por qué cuando invito a una persona que me acompaña a las reuniones no lo quiere hacer? ¿Será que porque lo que mira en mí no ve que es real? Hoy en día está pasando eso, mi querido hermano. Decimos ser buenos cristianos, pero nuestros hechos reflejan otra cosa. Nuestras actitudes reflejan otras cosas. Por lo tanto, hoy, esta mañana, la invitación es para que te pares firme y digas las palabras que dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira qué interesante. Deuteronomio 10, 12 y 13. Otra vez Moisés
hablándole al pueblo de Israel. Otra vez nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, hablándote a ti esta mañana. Mira lo que dice Deuteronomios 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esta parte bien interesante. Mira, te dije al inicio, en muchas ocasiones vamos a ver cristianos llevando vida de miseria, llevando vida de tristeza, de dolor, de angustia. No porque Dios los quiera tener allí, sino que simple y sencillamente porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos. Hay personas que dicen, hay pastores que mire este proceso por el cual Dios me tiene. Yo me hago la pregunta y a veces se las hago directa también a la persona. ¿Es proceso o es consecuencia? Son dos cosas que se parecen, pero son diferentes. El proceso es corto. El proceso es simplemente una prueba en la cual Dios quiere medir qué tanto le amas, qué tanto le eres fiel, y dura poco tiempo. Pero la consecuencia va a durar el tiempo que tú quieras que dure. La consecuencia va a durar el tiempo que tú pases apartado y alejado de Dios. La consecuencia es aquello de nuestras malas decisiones. Muchos de nosotros venimos a quejarnos con Dios porque el sueldo que ganamos no nos alcanza. Pero nunca nos sentamos a hacer un presupuesto de cuánto es nuestro sueldo y cuánto es lo que debo gastar. Cuando vienen estas épocas navideñas, decimos a gastar más de la cuenta porque nos viene un aguinaldo. Y los medios de comunicación de alguna manera se prestan para inyectarte que tienes que comprar y te endeudas y después vienes a Dios corriendo porque estás ahogado y te están cobrando. No te das cuenta que tú tomaste una mala decisión. No hiciste bien un presupuesto para darte cuenta hasta dónde te alcanzaba para comprar. Proceso y consecuencia son dos cosas diferentes. Evalúate tú si estás pasando por un proceso, ya pronto va a pasar. Y lo que Dios te va a dar después de ese proceso, prepárate porque es grande. Después de que pasas el proceso, Dios, y tú le cumples a Dios, tu compromiso y tu responsabilidad se mantiene firme en ese proceso, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir. Pero si tú estás pagando una consecuencia, la consecuencia la detienes tú. En el momento que te sinceres con Dios, en ese momento, para tu consecuencia. Vamos a pasar a otro versículo. Josué 22. Jueces 22, perdón. Josué 22. Mire lo que Josué le habla al pueblo de Dios. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Yo creo que esto no necesita mucha explicación, mi querido hermano. Solo quiero cerrar haciendo el análisis. ¿Estás cumpliendo el compromiso y la responsabilidad que un día adquiriste con Dios? Porque dice acá que para que pueda ser bendecido, hay que cumplir con lo que un día adquirimos. Nadie llegó a los pies de Cristo Jesús forzado. Si hay alguien que me diga
que le pusieron una pistola o que lo amenazaron o que le hicieron algo para que llegara a los pies de Cristo Jesús. Creo que eso en nadie, en ninguno de nosotros ha pasado. Todos llegamos voluntariamente cuando estábamos sobrecargados de problemas que nos habíamos metido por obedecerle a alguien llamado Satanás, por servirle a alguien llamado Satanás. Teníamos una carga grande y el amor y la misericordia de Dios es tan preciosa que dice: venid a mí, dice, los cargados y trabajados, y yo, dice, los haré descansar. Y llegamos con ese cargamento. Y cuando sentimos aquella libertad, aquella soltura de que Él nos liberó, inmediatamente en agradecimiento hicimos aquel pacto, aquel compromiso con Él. Pero cuando el compromiso cuando requiere de una responsabilidad, requiere de un comportamiento y de una actitud diferente mía, entonces como que ya ese compromiso no tiene mucha validez. Mire, yo lo vivo a diario. En mi empresa, mira cuando la persona llega a solicitar trabajo. Mire, ofrece muchas cosas. Ofrece limpiar toda la empresa si es necesario. Ofrece llegar antes que todos. Ofrece muchas cosas por aquella necesidad que lleva de un empleo, pero después de que pasan los 2 meses de prueba, después de que ya empieza a agarrar confianza y se le empieza a olvidar aquel compromiso, aquel pacto que hizo cuando llegó a solicitar, y empiezan a veces con aquellas actitudes arrogantes, con aquellas actitudes ya no de humildad como cuando llegaron a solicitar. Y eso pasa en todos los ámbitos. Pero como este es un trato espiritual, yo quiero que tú hoy analices cómo está tu compromiso, cómo está tu responsabilidad de cumplir ese pacto con Dios. Quiero cerrar con 1 Samuel 7, 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Te queda este último versículo. Quita esas cosas que te están estorbando para cumplir ese compromiso que un día adquiriste con Dios. Quita esa idolatría que está allí, que puede llamarse trabajo, pueden llamarse propiedades, pueden llamarse vehículos, pueden llamarse cuentas bancarias. Mire, incluso yo he escuchado de personas que han llegado a los pies de Cristo clamando porque Dios les dé fertilidad, les dé un hijo, porque les han diagnosticado esterilidad, pero cuando ese hijo llega, ese mismo hijo se compromete, se va haciendo el obstáculo para que esas personas le cumplan a Dios. He escuchado de personas que dicen: no, mire, yo ya no puedo ir a la iglesia porque usted sabe que el niño se me puede enfermar con el polvo, se me puede enfermar con la lluvia, se me puede enfermar con esto. Esa bendición que Dios te dio en un momento cuando los médicos te habían diagnosticado que no podías, ahora se convierte en el estorbo para servirle a Dios. No lo hagamos, mi querido hermano. Hoy es el momento en el que tú te vas a parar en la brecha y vas a decir estas palabras que el pueblo de Dios dijo cuando Samuel les habló. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y le sirvieron solo a Jehová. Mi querido hermano, este es el día, este es el momento en el cual Dios te pide
que apartes esos ídolos y le sirvas solo a Él. Quiero hacer esta oración que es el pacto, que es el compromiso, que es el sello que todos hacemos cuando queremos pasar a ser hijos de Dios. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios que pagó en la cruz por mis pecados. Escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que no sea borrado nunca más. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te doy la bienvenida a los pies de Cristo. Busca una iglesia donde congregar, un lugar donde se hable de la sana doctrina, un lugar donde se hable que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los únicos que te pueden llevar a la vida eterna. Busca un lugar donde se te enseñe a estudiar la Biblia, un lugar donde se enseñe a tener compromisos con Dios para ser bendecido, y verás cómo tu vida va a cambiar. Mi querido hermano, te repito, ahí en la parte de abajo está un número de teléfono, es mi número personal. También estas enseñanzas se encuentran en YouTube. Me puedes buscar como Pastor Isidro Romero. También en Facebook, búscame como Isidro Romero. Ahí encontrarás una cantidad de enseñanzas para tu diario vivir. Si tú analizas lo que te he dado esta mañana, no te vengo a hablar de ninguna iglesia, no te vengo a hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de Cristo Jesús, ese que pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, de ese que hizo el sacrificio, hizo el compromiso para que hoy tú y yo tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, bendito Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por cada televidente que se quedó hasta el final. Gracias, Señor, por cada hijo suyo que hoy se compromete a renovar ese pacto, ese compromiso. Y con responsabilidad, Señor, lo va a empezar a ejecutar para que su vida sea cambiada, transformada y bendecida. Gracias, Señor, por esos padres que hoy, Señor, con su ejemplo, no estaban llevando a sus hijos a sus pies, porque el ejemplo que estaban dando no era el correcto, no era el sincero para con usted. Ahora, Señor Jesús, nos deleitamos en su palabra. Nos comprometemos, Señor, a renovar ese pacto día a día, Señor. Cada mañana, cuando abramos nuestros ojos, nos comprometemos a ese día, disfrutarlo, serle fiel, serle íntegro a usted y solamente a usted, Señor. Padre, quiero poner en sus manos este canal. En sus manos a cada televidente, Señor, que por medio de las redes sociales, que por medio, Señor, del canal, hoy nos sintonizó y recibió palabras suyas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de su presencia. Le pedimos, Señor, que su Espíritu invada este lugar y que todo lo que en este canal se va a realizar de aquí en adelante queda con su protección. Queda ya, Señor, con su bendición. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano. Se despide de ti tu amigo, tu hermano, Pastor Isidro Romero. Bendiciones en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado.